Jóvenes, buenos días. Iniciamos con el solucionario de la semana 22. El tema: practicamos el consumo responsable de los recursos en situaciones de transformaciones geométricas. Recordemos que hemos dejado el trabajo del libro Resolvamos Problemas, la página 209. El título de la situación era el mandala andino y decía lo siguiente: Susana es una estudiante de cuarto grado de secundaria que vive en el Cusco. Ella comenta a sus compañeros de aula que su tía le ha regalado un libro de mandalas andinos. Susana explica a sus compañeros que el mandala andino es una fusión de muestra cultural con técnicas ancestrales provenientes de la India. Esta es la forma del mandala. Y la pregunta es: ¿qué transformaciones geométricas se observan en el mandala andino? Para ello vamos a utilizar la estrategia de la resolución de problemas y empezamos con el primer paso, que es comprendemos el problema. Para comprender el problema respondemos la primera pregunta: ¿qué figuras geométricas se observan en la configuración de la mandala andino? El dibujo de la mandala es esta. Me preguntan qué figuras geométricas hay aquí. Nosotros podemos observar aquí círculos, cuadrados, triángulos. Entonces vamos a mencionar cada uno. Empezamos con los círculos, desde adentro hacia afuera. Tenemos un círculo amarillo, correcto, ahí está. Tenemos un círculo color carne, color piel, y un círculo color guinda, que es la que está aquí. Tres tipos de círculos. Luego observamos cuadrados. Observamos un cuadrado rojo, que es la que se encuentra aquí al costado del círculo. Tenemos otro cuadrado rojo más grande por el tamaño, que está un poco más a la parte externa. Y tenemos el cuadrado celeste, que está casi al final del mandala. Otra figura que observamos son los triángulos. Tenemos el triángulo celeste, que es la que está después del cuadrado. Frente a él está el triángulo guinda. Y finalmente está el triángulo color celeste, también al finalizar, más pequeño. Ya, entonces ya identifiqué qué figuras geométricas tengo en el mandala. La pregunta 2 es: ¿cómo se organizan las figuras geométricas en la mandala andina? Dibujo una secuencia según tamaño, la forma, etc. Yo he considerado en este caso la secuencia que está desde adentro hacia afuera. La secuencia es cuadrados, cuadrados aquí alrededor, ¿ves? Cuadrados, cuadrados, cuadrados. Ahí está el primero. La segunda secuencia que observo son los triángulos celestes. Ahí están los triángulos celestes en forma consecutiva. Luego los triángulos color guinda, que están volteados hacia abajo, ¿no?, en posición contraria al triángulo celeste. Luego tenemos color piel el círculo. Luego tenemos la secuencia del el cuadrado, círculo, cuadrado, círculo. Ahí está. Y finalmente tenemos la secuencia cuadrado, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo. Ojo, esta es una forma como yo he encontrado. De repente algunos consideraron cuadrados, triángulos, triángulos, círculos, cuadrados solos, luego círculos solos, luego cuadrados pequeños solos y triángulos solos. También es válido. O de repente otros dijeron, ¿no?, cuadrado, triángulo, triángulo, círculo, círculo, triángulo. Entonces, son diversas las series que pueden encontrar ustedes aquí de acuerdo a cómo ustedes hayan observado, ¿ya? Aquí las respuestas son libres. La pregunta 3 es: ¿qué transformaciones geométricas conocemos? En el video explicativo que se les envió se mencionaban las tres básicas, ¿no? Mencionábamos la simetría, que recuerden que era dos tipos. Nosotros vamos a utilizar la simetría que está aquí, que es la del eje simétrico, cuando trazamos una línea y se refleja la imagen al otro lado. Simetría. La otra es la traslación que habíamos mencionado. Recuerden que para eso yo necesito una figura y necesito un vector de traslación que se puede realizar hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, la figura se mantiene hacia el otro lado, de arriba, a la izquierda, abajo o a la derecha, e incluso puedo trasladarlo de forma diagonal. La figura permanece igual en tamaño y forma. Lo mismo ocurre en la simetría. Ocurre igual en forma, en tamaño, perdón, pero en forma es opuesto, ¿no? Y sin embargo, en la rotación, aquí tenemos cuando la figura va a girar, ¿no? Va a ir girando de acuerdo a un ángulo que se forma. Recuerden, cuando hablamos de rotación siempre vamos a hablar de un ángulo que genera en este caso un aproximado de 60, ¿no?
Luego diseñamos una estrategia o un plan. Aquí me piden que describamos el procedimiento que vamos a realizar para responder la pregunta de la situación significativa. Voy a trazar ejes de simetría para saber si existe la simetría o no, y voy a verificar y relacionar figuras de la mandala para observar si existen las traslaciones o rotaciones, que son las tres transformaciones geométricas que estamos estudiando. Luego me piden ejecutar la estrategia o el plan. En este caso me dicen traza dos ejes de simetría en el mandala andino. Yo he trazado aquí, por ejemplo, uno de los trazos es al medio. Ahí está un eje simétrico, la imagen y su contraimagen, ¿no? Derecha e izquierda. O también pude haber trazado en forma horizontal la imagen de arriba con la imagen de abajo igual. O también pude trazar en forma diagonal. Y por ser circular puedo trazar en cualquier dirección siempre y cuando pase por el centro. Cualquiera de esos trazos eran válidos, ¿no? La pregunta 2 dice ¿qué transformaciones geométricas se han desarrollado? Explica. De esta mandala lo que vamos a realizar para saber qué transformaciones geométricas hay, seleccionar dos figuras. Por ejemplo, yo selecciono esta figura y esta otra, y debo observar qué relación hay entre las dos figuras. Si trabajamos una línea aquí, podemos decir que son simétricos, es decir, existe la simetría, ¿no? Porque están opuestos, figuras iguales pero contrapuestas. Igual puedo seleccionar estas otras dos figuras. ¿Qué tipo de transformación voy a utilizar ahí? Entonces, como están volteadas, girando, entonces voy a trabajar lo que es la rotación, ¿no? Y verificando el ángulo de rotación que hay. Y si selecciono estas otras dos figuras, también puedo decir que estoy trabajando una traslación, porque estoy moviendo esta figura hacia abajo nada más, estoy trabajando una traslación. Es decir, ¿qué transformaciones geométricas existen? La simetría, la rotación y la traslación. ¿Qué transformaciones geométricas se realiza en la figura A para obtener la figura B? Esta figura A, ¿qué ocurrió para obtener esta figura B? Entonces yo debo observar, con respecto a la A y la B hay un giro, ¿no? Está cambiando. Entonces por lo tanto debo trazar desde el centro dos líneas que unan a ambas figuras para poder hallar lo que es el ángulo. Y si observas, el ángulo es aproximadamente 30. Repito, depende de la figura que tú tengas. Aquí, si yo no tengo un transportador, lo ideal es usar el transportador y medirlo. Pero si no tengo un transportador, recordemos cuando hemos estudiado estadística, cuando hacíamos el diagrama del pastel, decíamos si toda la vuelta es 360, entonces la mitad es 180, la mitad de 180 es 90, la mitad de 90 es 45 y esta es menor que 45. Es decir, mide aproximadamente 30 grados. Utilicen ese criterio si no tuvieran un transportador a la mano. Reflexionamos sobre el desarrollo. Para la parte reflexionemos sobre el desarrollo, aquí las respuestas son libres. ¿Por qué fue importante trazar el eje de simetría en el mandala andina? Aquí tú vas a justificar tu respuesta. También es libre para ti. Y la otra, ¿qué otras transformaciones se pueden observar en el mandala andino? Aquí también puedes mencionar, de repente existe la homotesia, ¿no? La ampliación y reducción de imágenes. Muy bien, jóvenes. Terminando esta actividad del libro, ustedes debían realizar una mandala con material reciclable. Esas fotos, evidencia, lo espero. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente actividad.